Pues como dije antes, en lo que el hermano Rafael llega, podemos leer del libro de Gálatas, el capítulo 1, y dice así. Estoy utilizando una traducción que no es, pues, que no tiene los nombres sagrados, los nombres Kadosh, y pues voy a utilizar los nombres que tengo aquí, excepto los del Mesías y los de Yahweh, que los voy a cambiar, pero los demás, pues más o menos los dejaré como están. Dice Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Yahshua HaMashiach y de Yahweh, nuestro Abba, que le resucitó de entre los muertos. ¿Verdad? Sabemos que Pablo, obviamente, antes de que Yahweh o Yahshua se le revelara, él pertenecía a una religión que era la religión del judaísmo o era farisaico. Pero luego él, pues, se apareció Yahshua, como sabemos, ¿verdad? Como una luz cuando él perseguía a los seguidores de Yahshua. Y entonces de en adelante Yahshua mismo le instruyó y él dice bien claro que él es apóstol. Y no fue de parte de hombres que a él le hicieron apóstol, sino mediante del mismo Yahshua HaMashiach y de Yahweh, que fue el que resucitó a Yahshua de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, ¿verdad? Este es el saludo que él está dando de parte de él y de todos los hermanos que están con él, a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Elohim, nuestro Abba y de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón o nuestro amo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Abba, o de nuestro Dios y Padre. Pues obviamente sabemos que él conocía de todas estas cosas que nosotros conocemos, y él pues nuevamente las recuerda, como siempre las recordamos nosotros. Cuando habla de Yahshua, dice bien claro que él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo. Pues a quien sea toda la magnificencia o gloria, como se dice, por los siglos de los siglos. Amén, o así sea. Pues obviamente para Yahshua, él quiere que sea toda la magnificencia y la honra, al igual que nosotros, también le damos a él. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia del Mesías, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Verdad, hermanos? Imagínense, si esto se hubiera aplicado desde el principio, no existirían las religiones que existen ahora, porque sabemos que que Pablo, el que está escribiendo esta carta a esta congregación, o a estos de Galacia, ¿no? A los Gálatas, a ellos ya se les había enseñado lo que nosotros sabemos ahora, lo que sabemos, la fe original, obviamente, que Yahshua le había enseñado a ellos. Y luego ellos se contaminaron con religiones paganas y luego surgió el cristianismo. Y aún aquí se les estaba advirtiendo que si ellos se iban con otro evangelio, tenían que ser anatema. Y eso fue lo que hicieron eventualmente, lamentablemente, por eso surgieron otras religiones. Pero ya él sabía que esto estaba sucediendo y les estaba advirtiéndole a ellos para que esto no sucediera. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Yahweh? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Yahshua o del Mesías. Obviamente él no le quiere agradar a los hombres igual que nosotros, por eso tenemos que seguir su ejemplo. Nosotros no le queremos agradar a nadie, solamente a Yahweh y solamente a Yahshua, no a los hombres. Si le quisiéramos agradar a los hombres, créanme que yo no estaría aquí, y yo sé que muchos de ustedes tampoco. Dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Yahshua HaMashiach. Nuevamente, pues repito lo que ya sabemos, que pues dice el relato que cuando él iba a seguir a los seguidores de Yahshua, los fue a buscar a apedrearlos cuando él pertenecía al fariseísmo. Él iba en su caballo
o en lo que fuera, no sé si era un caballo o camello, pero iba con las cartas que le habían dado para perseguirlos a ellos, encarcelarlos, y ahí fue que Yahshua se le presentó. Después de haber muerto, esto fue después que Yahshua murió y resucitó, se le presentó esa luz a él y lo cegó, y él cayó al piso y quedó ciego, y el mismo Yahshua le dijo, ¿por qué me persigues? Él le preguntó, ¿quién eres? Y él le dijo, obviamente estaba persiguiendo a sus seguidores, pero él dijo, ¿por qué me persigues? Porque el que nos persigue a nosotros lo persigue a él. Y ahí fue donde él quedó ciego, como ya conocen en el relato, y estuvo 3 días sin comer. Y en esos 3 días, y luego de eso, obviamente, pues aquí él mismo dice que fue el mismo Yahshua el que le reveló a él todo lo que él conocía. No fue ningún hombre, fue el mismo Yahshua. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, como mencionamos, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios o a la Quejilá de Yahweh y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea, él aún, por eso también Yahweh lo escogió, yo entiendo, porque él era bien celoso en las cosas que hacía. Y aún en el judaísmo él aventajaba a los demás, porque él era bien celoso en lo que creía y lo defendía. Mostraba mucho más celo. Pero cuando Yahweh, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, esto es otro punto hermanos, dice aquí el 15, pero cuando Yahweh, y añade que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia o por su bondad inmerecida, tuvo a bien, ahí, ¿verdad? Voy a parar para explicar que fíjense, él estuvo en el judaísmo con los fariseos en esa secta farisaica, él perseguía a los seguidores de Yahshua, los metía a la cárcel, y hacía barbaridades en contra de ellos. Y aún así, hermanos, Yahweh lo había apartado a él desde el vientre de su madre. O sea que cuando Yahweh nos aparta a nosotros desde el vientre de nuestra madre, no necesariamente desde niños estamos sirviéndole a él. Ya ustedes ven el caso de él, todas las barbaridades que él hacía en contra, que el mismo Yahshua le preguntó, ¿por qué me persigues? Y aún así ya él había sido escogido. Simplemente esa etapa de su vida, obviamente, sucedió, pero eso no tenía que ver nada de que él no había sido escogido. Asimismo nos ha pasado a muchos, que hemos sido escogidos del vientre de nuestra madre, pero en nuestra vida, por distintas circunstancias, hemos hecho cosas terribles ante los ojos de Yahweh, pero en su momento adecuado, ya cuando como Yahweh ya nos ha escogido, pues ahí Él nos agarra nuevamente, ¿verdad? Por decirlo así, nos saca de eso. Bueno, pues tuvo a bien, dice el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Él está explicando, ¿verdad? Todo esto está claro, pero para darle una explicación también, mis propias palabras, él está diciendo pues que recibió la revelación no de hombres, la recibió a través de Yahshua HaMashiach directamente. Después que él recibió esa revelación de Yahshua o las instrucciones que Yahshua le dio a él no fue a Jerusalén a donde los demás hombres a preguntarle si él estaba en lo correcto o no. Simplemente él siguió, no fue ni a Jerusalén, él siguió a otros lugares. Fue a Arabia, dice aquí. Y fue a enseñar allá lo que se le había enseñado a él, lo que se le había comandado. Pero después de eso, después de 3 años, volvió a Jerusalén y estuvo con Pedro, con 15 días. Pero dice que mientras estuvo ahí, en el 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, o el hermano de Yahshua. En lo que os escribo, os aseguro delante de Yahweh que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Mashiach. O sea, todavía no lo conocían a él en todas las congregaciones de Mashiach, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Yahweh por causa de mí. Obviamente, ellos conocían y sabían que él era un hombre que perseguía a la fe de los apóstoles, a los seguidores de Yahshua, y de momento se dieron cuenta pues que ya no era así, y por eso glorificaban a nuestro Padre Yahweh.
Dice el capítulo 2, versículo 1. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. ¿Ven? Él se fue, él estuvo en Jerusalén 15 días, vio a Pedro y a Jacobo y luego se fue nuevamente a seguir predicando. Y después de 14 años que pasaron, hermanos, 14 años, fue que volvió a Jerusalén. Dice el versículo 2, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Mediante una revelación fue que él fue allá a Jerusalén. Entonces le presentó a ellos o les dijo a ellos, ¿verdad? Lo que él estaba enseñándole a los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Él quería saber y todo lo que le estaba enseñando, pues como que una corroboración, ¿verdad? Una confirmación. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Mashiach, o en Yahshua HaMashiach, a fin de someternos a esclavitud. Obviamente, ¿verdad? Como mencionamos aquí, él está hablando de falsos hermanos introducidos secretamente. Lamentablemente siempre los ha existido y los ha habido en la Kehilá, o en el grupo, o en la iglesia, siempre uno que otro. No todos, porque o sea, no, una cosa es un hermano bueno, siervo de Yahweh, que cometa un error y hayan divisiones o problemas y luego se resuelvan a falsos hermanos, pero hay los dos. Pero uno no puede decir que necesariamente que porque uno tenga un problema o una diferencia con un hermano es un falso hermano, tampoco es así. O sea, eso es una cosa diferente. Es que para aclararlo, vamos a ver si puedo añadir a Simón, hermanos, que veo que se está nuevamente aquí. Se cayó Simón. Sí, ven qué pena, ¿verdad? Vamos a ver, Juan Gabriel no se ha podido conectar. Lo conecto y se cae. Entonces, Rafael todavía. Rafa ya está como amarillo. Sí, pero lo estoy tratando de añadir y no veo que se pueda, pero vamos a ver. Bueno, vamos a seguir ahora. Entonces, se me movió la página. Voy a regresar. Bueno, entonces dice aquí, en el, perdón, versículo 5, voy a leer desde el 4 porque me distraje, ¿verdad? Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Yahshua HaMashiach, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y que ellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa, Elohim o Yahweh no hace acepción de personas, pues bien los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. O sea, ellos, cuando él le habló a ellos, a los que supuestamente tenían una autoridad y que eran los que decidían lo que se enseñaba, era lo mismo. O sea, lo que Yahshua, y obviamente eso no hay duda, si Yahshua mismo le reveló a él algo, no va a haber contradicción a lo que le reveló a los otros también. O sea, estaba enseñando lo mismo. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. ¿Y quién fue el que obró eficazmente? Yahshua HaMashiach. Y al reconocer la gracia que se me había dado, o el favor inmerecido, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como nas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Obviamente, al ver que le enseñaba lo mismo, pues Jacobo, Pedro y Juan, que eran los que estaban pues como en liderazgo ahí, por decirlo así, pues le dieron una aprobación, ¿verdad? Y le hicieron como ellos eran columnas y aún así, pues al ver que le enseñaba lo mismo, pues le dieron la autorización para que fuera a predicarle a los incircuncisos, como Pedro le estaba predicando a los circuncidados. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. ¿Ven? La misericordia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me puse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo,
él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión, ¿verdad? Pues sabemos que él estaba con los gentiles, Pablo, pero Pedro estaba con los de la circuncisión. A ellos él estaba encargado de enseñarle que Yahshua o Jesucristo era el Mesías prometido por Moshe y los profetas. Uno lo hacía a los de la circuncisión, otros a los gentiles. Pero entonces Pedro vino a estar con ellos, pero se empezó a retraer. Estaba comiendo y todo primero con ellos como si nada, pero cuando llegaron los de la circuncisión, pues como que no quería que lo vieran con con los demás, porque para ese tiempo ellos entendían que no debían estar con los gentiles. Entonces pues él pues después de haber estado con ellos comiendo como si nada, porque obviamente entendía que estaba bien cuando llegaron los demás, pues le echó a ellos a un lado, y eso no es correcto. Y fíjense, esto estamos hablando de Pedro y de Pablo, o sea, estamos hablando de Pedro, de los siervos de Yahweh, obviamente con autoridad y con como eran, ya ustedes conocen cómo era Pedro también. Y aún así miren cómo estaba actuando, o sea, todos somos humanos, todos somos imperfectos, todos cometemos errores, y todos necesitamos de vez en cuando ser amonestados. O sea, eso es lo que enseña esto. Eso es lo bueno de las Santas Escrituras, que no esconden nada de los errores que han cometido los siervos de Yahweh. Bueno, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y no necesariamente, creo yo, se debe entender que ellos eran hipócritas. Ellos no eran hipócritas, pero estaban actuando en ese momento con hipocresía. O sea, la manera en ese momento de actuar, sin darse cuenta, pues estaban actuando con hipocresía. Pero cuando vi que no, perdón. Perdón, me decía que pues de pronto no sabían cómo actuar, porque como para ellos era nuevo tratar, digamos, a un goyim, a un gentil, alguien de las naciones como un hermano, y aunque ellos lo recibieron así, con amor y eso, porque entendían que era de Mashiach, cuando se vieron confrontados pues con el resto de judíos que de pronto aún estaban contaminados porque querían imponer la circuncisión, entonces ese momento fue como incómodo, y fue la primera reacción, digamos, de ellos. La reacción humana que tuvieron, o sea, por eso digo, no era que ellos eran hipócritas, porque si fueran hipócritas no se podría entonces uno confiar en ellos ni recibir instrucción de ellos, simplemente por su lado humano, como pues cometieron ese error, pues esa fue su primera reacción y actuaron con hipocresía. Y por eso es que él obviamente los amonestó. Entonces dice, él y los demás lo hicieron. Pero cuando vi, dice el 14, que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Yahshua HaMashiach, también nosotros hemos creído en Yahshua el Mesías, para que seamos justificados por la fe en Mashiach, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Eso está claro y lo sabemos que nosotros somos justificados por Yahshua HaMashiach y no por las obras de la ley. Sí, tenemos que seguir sus mandamientos, pero Él es el que nos trae a nosotros la justificación o la salvación. Perdón, pero si buscando ser justificados en Yahshua, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Yahshua entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Yahweh. Con Mashiach he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Yahshua vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Yahweh, o de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia o el favor inmerecido de Yahweh, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Yahshua murió en vano. Entonces se está aclarando que la justicia no viene por medio de la ley, sino por medio de Yahshua. Él fue el que nos justificó, obviamente, pero sabemos obviamente también que Él dice que el que me ama guarda mis mandamientos, y sus mandamientos sabemos que son los mismos mandamientos de Yahweh, obviamente, y los mandamientos de Yahweh sabemos cuáles son, ¿verdad? Sí sabemos que sí ya se abolieron los sacrificios de animales, obviamente, y el sacrificio de Yahshua fue el que lo abolió, pero lo demás está todavía vigente y debemos seguirlo, los 10 mandamientos y todo lo demás que se pueda cumplir, porque no todos los mandamientos se pueden cumplir ahora,
y eso lo sabemos, ¿verdad? ¿Alguien tiene un comentario? ¿Tiene algo que añadir? ¿Quiere leer algo? ¿Quiere compartir algo? Si no, seguimos leyendo. Ustedes me dicen. Está todo claro, me imagino, ¿no? Porque esto que yo estoy leyendo, pues, lo hemos leído desde niños, aun cuando las personas no estaban en este camino. Siempre se leía porque, aun en las religiones que no son verdaderas, se enseña a Jesucristo, que sabemos que Jesucristo, pues, el Yahshua HaMashiach, pues un poco distorsionado y con enseñanzas que él no dio, pero las mismas palabras sí se las leían de las mismas Santas Escrituras, como estamos haciendo ahora. Claro, las veían o las distorsionaban un poco algunas, pero básicamente esto siempre lo habíamos leído desde niños. Lo único que ahora lo vemos con una mente más clara, y hay cosas que no entendíamos y ahora las entendemos mejor. Si no hay comentarios, voy a seguir Sí, con creo el que capítulo. Kelly tiene una pregunta, porque escribió en el chat sí, pero no sé si es que sí tiene una pregunta o si entendieron. Pues pregunten lo que quieran Ella está preguntar, escribiendo hermano. Kelly. Ah, no, que sí entendió, dice ella. Sí, sí, sí. Así entendí. Qué bien, ¿verdad? Bueno, pues voy a seguir leyendo y cuando quieran interrumpir lo hacen y preguntan y lo que deseen. Dice Gálatas, sí, porque yo sé que el libro completo tal vez no lo podamos leer porque es bastante larguito, yo creo. Ahora es bien interesante, a mí me encanta leer sobre los consejos que se nos daban nuestros hermanos, porque Pedro y Pablo y todos esos eran siervos de Yahweh, eran nuestros hermanos también, y sobre cómo era la vida de los primeros en las congregaciones, que no se diferencia tanto en los de ahora, hermanos. Hay bastante similitud, por eso dice la escritura, no hay nada nuevo debajo del sol, porque nosotros somos parte de todo esto, somos parte del cuerpo de Yahshua, que él es la cabeza, somos su quejilá, hay congregaciones, al igual que ellos lo eran, y sucedían cosas parecidas, y por eso es bueno leerlo, porque así uno sabe cómo actuar, cómo solucionar los problemas, ver qué consejos se daban, y eso es importantísimo para nosotros. Y entenderlo bien, porque recuerden que el mismo Pedro dijo que las cartas de Pablo eran difíciles de entender y muchos las torcían y las cambiaban para su propia perdición, lamentablemente, porque acusaban a Pablo, al igual que acusaban a Yahshua, de que él había abolido la ley de Yahweh, y sabemos que no es así, sabemos que eso no es verdad. Bueno, Gálatas 3, capítulo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Yahshua HaMashiach fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad? Porque está dentro de lo anterior, ¿verdad? Porque está hablando de la circuncisión o de la ley y de Yahshua, y él está diciendo obviamente, ¿verdad? Si recibimos el espíritu o el Rúa que recibimos, lo recibimos a través de la ley o del oír con fe. Obviamente nosotros cuando somos inmersos en el agua, en el nombre de Yahshua HaMashiach, y un siervo de Yahweh ungido nos impone las manos y recibimos el Ruach HaKodesh de Yahweh, lo recibimos a nombre de Yahshua HaMashiach. No es por guardar la ley, porque si no, pues no necesitáramos ni el bautismo, ni la inmersión, ni la imposición de manos, ni el Ruach. O sea, ni el Ruach llegaría solo por guardar la ley, que fue todo lo que sucedió con el pueblo escogido de Yahweh, que guardaban la ley, pero no tenían a Yahshua, y a través de guardar esa ley jamás pudieron recibir el Ruach HaKodesh de Yahweh, porque no lo podían recibir. Ya ustedes ven que lo recibieron cuando después que murió Yahshua, y cuando estaban celebrando la fiesta de las semanas, o Shavuot, que llaman Pentecostés, y ahí fue que bajó el Rúa, después que Yahshua subió al cielo, fue que bajó el Rúa sobre ellos y después sobre los gentiles, cuando fue el caso de el romano, ¿verdad? Que conocemos el relato, que él estaba con sus personas allí, con su familia y otros más, y fueron para allá, el mismo Rúa bajó delante de ellos, ellos no estaban ni inmersos todavía, pero lo que sucedió en ese caso no fue, porque para recibir el Ruach HaKodesh hay que estar inmerso y recibir la imposición de manos. En este caso fue una excepción, porque ya Yahweh había predestinado que lo iban a recibir y iban a ser inmersos en ese momento. Y por eso el Ruach descendió sobre ellos estando allí. Pedro era, ¿verdad? Ya no recuerdo si era Pedro, Pablo, bueno, el que fue para allá, y ahí fue que bajó el Ruach HaKodesh sobre ellos, y que dijo él, pues entonces ahora hay que bautizarlo, hay que
sea, no fue que porque recibieron Rúa no fueron inmersos, no, al contrario, dijo, pues ahora que nos va a impedir que los vayamos a sumergir en agua si ya han recibido Rúa, pero recibieron en ese momento porque en ese momento iban a ser inmersos. Yahweh ya lo sabía, por eso si ya Yahweh había planificado todo, Yahweh ya le estaba enseñando el lienzo con los animales impuros, refiriéndose a los gentiles, y todo eso iba ya ahí uniéndose. Yahweh tenía todo eso planificado. Bueno, pues dice el versículo 2, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, aunque ya lo leímos, el 3, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Rúa, vais a terminar ahora por la carne. O sea, eso le pasa a mucha gente, hermanos, ahora también. Disculpen que haya tantas interrupciones, pero es que esto me lo acuerda. Hay hermanos que empiezan a conocer primero en el cristianismo, conocen a Jesucristo, luego se dan cuenta que el verdadero Mesías está distorsionado y conocen al verdadero Yahshua, sus enseñanzas verdaderas, vuelven a lo que él enseñó originalmente, se bautizan en el nombre de Yahshua HaMashiach y están tan contentos con las raíces hebreas, pero aún así deciden buscar del judaísmo, porque creen que el judaísmo es lo correcto y es otra religión, y terminan, después que empezaron por Yahshua HaMashiach, volviendo a la ley. Entonces quieren seguir con leyes que realmente ya no están establecidas y llega un momento que siguen a rabinos y siguen todos los mandamientos de rabinos y después que empezaron por el Espíritu, le dan más importancia a las cosas de la ley que a Yahshua HaMashiach. Y eso sigue pasando. Obviamente, si ya empezamos por el Rúa, ¿cómo vamos a volver nuevamente a terminar en la carne? Cuando él habla de la carne, pues está hablando de lo físico y lo espiritual. Yahshua es lo espiritual y la ley es lo físico o la carne. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. ¿Alguien quiere decir algo? No, simplemente que te diga que es como el complemento, ¿no? ¿Cierto? Digamos, la fe, la gracia, digamos, el favor que se recibe de Yahweh, de Yahweh a través de Yeshua y el cumplimiento de la Torah deben complementarse. Entonces, ellos lo conocieron primero a través de la gracia, del favor, y después poco a poco fueron conociendo, digamos, pues, las normas que había que cumplir de la Torah y todo. Entonces, y a otros, por ejemplo, a los judíos fue al contrario, ellos pues primero tenían la Torah en sus corazones y después tuvieron que, pues los que fueron conversos, ¿cierto? Y después tuvieron que poner su fe en Mashiach para complementarse, así como está escrito. Exactamente. Ellos ya tenían los mandamientos de Yahweh, lo que les faltaba era, y en lo mismo que ellos conocían, porque ellos tenían para ese tiempo, no existía lo que llaman el Nuevo Testamento, eso tenemos que tenerlo claro, mucha gente no está clara en eso. No existía el Nuevo Testamento como lo llaman, existía solamente lo que llamaban el Viejo Testamento. Eso era lo que ellos se basaban, allí estaban hechas las promesas y las profecías acerca de Yahshua. Ese concepto de un Mesías es algo, no es del cristianismo, eso era del pueblo de Israel. Ahora ellos, a través, cuando Yahshua vino a la tierra, ellos se dieron cuenta que Yahshua cumplió esas profecías y lo aceptaron como Mesías. Entonces, ahí eso era lo que a ellos les faltaba, con ese complemento, que Yahshua regresara, y a la misma vez Yahshua le empezó a enseñar a ellos la manera correcta de practicar la Torah, no con los mandamientos humanos que habían establecido los hombres que invalidaban la Torah a través de sus mandamientos humanos, y ahí ellos estaban bien. Ahora, los demás gentiles que ellos le iban a enseñar, ya ellos tenían que aceptar primero a Yahshua, obviamente, y también se enseñaba de que tenían que seguir los mandamientos, todo igual. Entonces, lamentablemente, como todo se contaminó, después que empezaron a aceptar a Yahshua, toda esta gente que no eran, no conocían de la Torá, sino que eran gentiles, ellos mismos empezaron a desechar la Torá. Pero claro, es a Satán el que estaba envuelto en todo esto. Y empezaron a aceptar cosas paganas y a cambiar hasta que surgió la religión que ellos crearon, que era el cristianismo, desechando lo original, que era la Torá, y aceptando solamente al Mesías, como ellos decían, y un Mesías pues que había abolido la Torá, que ese es el que presenta la mayoría de las iglesias, obviamente, un Mesías que no es judío, que no era el que se prometió desde el principio, que Yahweh prometió, y los profetas y Moshe, era un Mesías judío, de la tribu de Judá, que seguía la ley de Yahweh. Y ellos presentan uno paganizado, romanizado, y con otro nombre, que abolió la ley de Yahweh y los mandamientos de Yahweh, y que ahora solo es amor y gracia, y que no hay que obedecer a Yahweh. Ese es el problema. Bueno. Dice el 5, aquel pues que os suministra el Rúa o el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Yahweh y le fue contado como justicia.
Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Yahweh justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Obviamente la maldición de la ley, sabemos que no es que la ley sea una maldición para nosotros, la ley es una maldición para el que no la obedece, porque la maldición de no obedecer la ley es la muerte, porque la Escritura dice bien claro que quebrantamiento de pecado es cuando tú quebrantas la Torá, esa es la definición de pecado, y y cuando quebrantas la Torá se requiere que haya muerte y derramamiento de sangre. Entonces los que están bajo la obra de la ley y no la obedecen, pues son malditos porque la muerte le cae a ellos. Pero los que obedecen la ley, pues no están malditos porque no tienen esa maldición de la muerte, porque también Yahshua ya pagó esa maldición. Por eso dice la Escritura que Yahshua fue maldito. Mucha gente lee eso y no lo entiende. Yahshua fue maldito porque Yahshua pagó la maldición de la ley, que fue la muerte, que había que pagar con muerte la transgresión de la ley. Él no la transgredió, la transgredimos nosotros, pero él le entregó su cuerpo y murió y fue maldito en ese aspecto, y ya él pagó esa paga de la muerte y venció la muerte. Entonces ahora la ley para nosotros ya él pagó por eso, y aún así nosotros seguimos obedeciendo su palabra y obedeciendo sus leyes, que son las leyes de Yahweh y sus mandamientos, pero no estamos malditos porque esa maldición ya no existe en nosotros. Miguel, Ajá. y eso fue lo que él clavó en la cruz, ¿verdad? Cuando dicen en los evangelios que él clavó el acta de los decretos que pesaban contra la humanidad, pues es, por ejemplo, los decretos que pesaban contra la humanidad es por haber violado la ley, la muerte, la maldición de la ley, que era la muerte, fue lo que él clavó, pero otras personas dicen que lo que él clavó fue la ley, ¿verdad? Entonces quieren de esa manera demostrar que Yahshua abolió la ley y que la clavó en la cruz, pero no clavó la ley en la cruz, lo que clavó fue la muerte o lo que pensaba en contra de la maldición que venía a través de quebrantar la ley. Claro, porque la ley decía que era maldito el que no la guardaba porque tenía que morir. Pues entonces, como él murió, pues esa ley donde maldecían al hombre por quebrantar la ley, él la clavó en la cruz porque él murió por ellos. Pero no es que clavó ahí los mandamientos de Yahweh. Claro. Y todo eso es lo que la gente no entiende, y por eso usan las cartas de Pablo para probar que supuestamente los mandamientos de Yahweh están ya abolidos o clavados en la cruz. Entonces él, ¿verdad? Siempre mencionan que como él nunca pecó y la paga del pecado es la muerte, pues entonces él es el único ser humano que no merecía morir porque nunca pecó, porque no tuvo pecado. Y entonces eso fue lo que lo hizo a él, sacrificio perfecto, para entonces que su muerte fuera aceptada, ¿verdad? Porque él no merecía morir. Y entonces pues su muerte, entonces él la podía dar, su vida la podía entregar voluntariamente y hacerse sacrificio o hacerse maldición, como dice aquí en Gálatas también, aceptar la maldición que no le correspondía a él, sino que asumir la maldición nuestra en su cuerpo. Y entonces, ¿verdad? Donde dice aquí que él nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, para que él fuera entonces bendición para los gentiles y para todos nosotros. No sabía que estaba aquí, Rafael. Te quería decir que aquí está Daisy. La añadimos hoy, nos está visitando por primera vez. Hace un rato estuvo hablando con nosotros, muy contenta, agradecida por estar con nosotros. Aquí está Daisy, hermana. Rafael es el pastor también. Ah, qué bueno. Sí. Buenas tardes, un gusto estar conectados con ustedes, aprendiendo la palabra para poder vivir cada día mejor. Muchas gracias. Shalom, saludos hermana y bienvenida. Igual a todos los que están aquí. Los que no haya saludado, pues también. Shabbat shalom a todos y bienvenidos sean. Me alegro que con Hilda y Simón y Luis Daniel estén conectados. Qué bueno. Yahweh los cuide y los proteja a todos. Pues continúa, Miguel. Bueno, pues ahora estamos por el 11, creo que es. Versículo 11 dice así: y que nadie es justificado ante Yahweh por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Vivirá porque es por ellas.
¿verdad? Por la ley, ¿no? Dice, sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Será por la ley y por la fe. Perdón. ¿A qué se refiere por ellas? Pues yo creo que está hablando de... Por la ley y por la fe. De la ley y la fe de las dos, ¿no? Porque habla en plural. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace, o el que hace la ley será, vivirá por ellas, pero no sé si se refiere a la ley y a la fe. La verdad es que no lo entiendo bien. Bueno, en griego dice, además, la ley no es de la fe. Más bien, aquel que haya hecho estas cosas vivirá por ellas. Por la ley es lo que yo entiendo, ¿no? Por ellas, dice por las dos cosas, por las cosas que se han mencionado aquí. Dice el 13. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Ven, lo que habíamos dicho antes arriba, nosotros mencionado. Yahshua nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición, lo que yo dije, ¿verdad? Estaba aquí por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Se colgaron de un madero, fue maldito, ¿por qué? Porque pagó la maldición de la ley, que era morir. A fin de que el Mesías, Yahshua, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles. A fin de que en Mashiach, el Mesías, ¿verdad? A fin de que en el Mesías Yahshua la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hablo en términos humanos, hablando ahora en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué fue un pacto? Yahweh hizo un pacto con su pueblo Israel, y hizo un pacto con Abraham. Yahweh hizo un pacto con su pueblo Israel desde el principio, ¿verdad? Y el pacto que hizo fue que ellos iban a guardar su ley y su Torah, y ese fue el pacto. Entonces fue un pacto, dice que nadie lo invalida, ni le añade condiciones, o sea, está aclarando esto. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Yahshua, o el Mesías, ¿verdad? Dice que las promesas se le fueron hechas a Abraham y dice que le dijo a tu descendencia que es Yahshua o el Mesías, esas promesas. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Yahweh como para anular la promesa, ¿verdad? A Abraham se le dio un pacto y una promesa, ¿verdad? Entonces después, 400 años más tarde, Yahweh dio la ley, porque ya existía la ley, pero él se la dio por escrito al pueblo, pero esa ley no está invalidando tampoco, dice. No invalida un pacto ratificado anteriormente por Yahweh como para anular la promesa. Ninguna de las cosas anuló una a la otra. Se le prometió a Abraham algo, luego vino la ley escrita, pero esa ley escrita que vino no anuló la promesa que se le dio allá a Abraham. Porque herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Yahweh se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Dice, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Exactamente, si dependiera de la ley, pues no va a depender de una promesa. Pero Yahweh se la concedió a Abraham por medio de una promesa. No se la concedió por medio de una ley, la promesa a Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Está como tratando de aclarar, porque él dice una cosa y dice otra, ¿verdad? A veces uno no entiende, el mismo Pedro lo dijo, él escribe cartas que no se entienden y lo que hace es que la gente se enreda en otras palabras. Y él está aquí pues tratando otra vez de como hacer un resumen y explicar. Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. ¿Por qué se dio la ley? Por lo malo que hemos sido, porque empezamos a pecar y a hacer transgresiones, a transgredir la ley sin conocerla. Empezaron a fornicar, a hacer a matar, a hacer barbaridades. El ser humano hizo todo eso. Pues entonces, pues Yahweh tuvo que entonces darle la ley para que ellos supieran que era malo y que era bueno, que debían hacer y que no debían hacer, ¿verdad? Entonces, ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Elohim es uno solo. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Yahweh es uno solo.
Obviamente, claro, Yahweh es uno solo, pero tenía que haber dos partes. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Yahweh? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Yahshua HaMashiach, fuera dada a todos los que creen. ¿Verdad? Nuevamente estaba hablando pues de la ley y de Yahshua, de quién trae realmente la salvación y todo lo demás. Dice el 23, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Mashiach. ¿Ven? La misma ley fue la que nos conduce al Mesías. Si no hubiéramos tenido ley, no nos conducía al Mesías, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Yahweh mediante la fe en Yahshua HaMashiach, porque todos los que fuisteis bautizados o sumergidos en Mashiach, de Mashiach os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Yahshua HaMashiach. Y si sois de Yahshua, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y los judíos decían que ellos eran hijos de Abraham, pero no querían creer en Yahshua, entonces no eran herederos según la promesa, nada como ellos pensaban. Y por eso Yahshua les dijo, ¿verdad, Miguel y hermanos? Les dijo, mira, de estas piedras Yahweh puede levantar hijos. Claro. Porque ellos estaban basados solo en la ley, y aún la ley, aunque estaban basados en la ley, la habían ellos mismos quebrantado porque seguían más leyes de sus, ¿cómo se llama? De sus líderes, leyes humanas. Porque el mismo Yahshua se lo dijo una vez, ustedes leen las escrituras pensando que van a encontrar ahí la vida eterna, pero aún así no me conocen y no me aceptan, no en esas palabras, pero se lo dijo, porque, Claro, porque que no tenían fe en él, sino que se iban por la ley. Y la escritura dice que si es por la ley, pues entonces no es por la fe. Y tiene que ser por la fe, que seamos justificados, por la fe en Yahshua HaMashiach. voy a leer el cuarto, y si acaso, pues, yo no sé si Rafael tú vas a leer algún escrito o algo aparte, pues me dices para yo entonces terminar y seguir entonces con lo otro. Podemos leer el de los tatuajes. Pues vamos a leer este cuarto y después leemos eso, ¿está bien? Okay. Porque aquí como que hay una continuación explicando de eso. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Elohim envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, ya os he enviado el Rúa o Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Yahweh. Pero en aquel tiempo, cuando no conocéis a Yahweh, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Yahweh, o más bien que sois conocidos por él, por Yahweh, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Observáis los días, los meses, las estaciones y los años? Es refiriéndose a las leyes de Yahweh, hermanos. Cuando dice observáis los días, los meses, las estaciones y años, porque en la ley de Yahweh sí habla sobre esto. Pero si ven más arriba, en el 8 o en el 9, que es lo que está diciendo, pero ahora que conocéis a Yahweh, o más bien que sois conocidos por él, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Esto eran otras cosas que se estaban hablando que no tienen que ver con los mandamientos de Yahweh. Obviamente porque los mandamientos están vigentes. Temo por vosotros, que quizás en vano he trabajado por vosotros. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ninguno agravio me habéis hecho, ningún agravio. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Yahweh, como a Yahshua el Mesías mismo.
¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Pues al principio que él fue a donde ellos, estaba enfermo con su vista, aquí dice, y ellos no amaban tanto que preferían sacarse los ojos de tanto amaban para ayudarlo, y esa era la actitud que tenían anteriormente hacia él. Pero luego cambiaron, obviamente lo está diciendo aquí. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al hacerlos la verdad. Imagínense. Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrárselo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Hijos míos, por quienes de nuevo son dolores de parto hasta que Mashiach sea glorificado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Decidme lo que deseáis estar bajo la ley. No oís a la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Esta es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Porque regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Amén. Bendito sea Yahweh. Son tan fáciles de entender estas cartas, obviamente, como dice Pedro, porque pues Pablo escribe de una manera que a veces como que no se entiende y la gente la tuercen para decir que le está aboliendo la ley. Pero obviamente él no lo ha hecho, ni lo hizo. Hay otras partes donde él aclara, donde dice que la ley, la fe sin obra es muerta, y donde dice que hubo acusaciones sobre él cuando llegó a Jerusalén y le decían que lo acusaban de haber abolido la ley, y para que él mostrara que no la había abolido, que fuera al templo y hiciera algo, y él todo eso lo hizo, y él sabe que nunca la abolió, nunca enseñó eso. Déjame leer el 5 a mí, ¿verdad? Porque quedan nada más que dos. Y terminamos con Gálatas de una vez. Vamos a terminar con Gálatas, así que fue interesante. Pues en Gálatas 5, que es una continuación del 4, donde nos quedamos, porque está hablando de la libre, ¿verdad? Y aquí dice, para libertad fue que Mashiach nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Él se refiere a eso que le estaban molestando a los Gálatas, que ellos habían como que echado para atrás y estaban, después de haber sido llamados y conocido las riquezas de Yahshua, pues habían vuelto a celebrar los días, los meses, las estaciones, y no me acuerdo qué más dijo. Por supuesto, estas son cosas paganas a las que él se está refiriendo. No son los días de Yahweh ni nada de eso, sino son pues cosas paganas, como le pasan a algunos mesiánicos también, que están aquí, pero se van a celebrar Navidad también con los parientes o con los cristianos o con los evangélicos con los que antes estaban. Y como que regresan para atrás, en vez de seguir caminando y purificándose y saliendo de todo eso, pues después que dicen que eso está mal, pues regresan a eso. Es un poco raro entenderlo. Dice el 2, mirad, yo, Pablo, os digo que si os también, que no se sometan ni al yugo de la esclavitud, de eso antes de donde ellos venían, del paganismo, en este caso nuestro, del paganismo cristiano, pero tampoco del yugo de los judaizantes, porque son dos tipos de yugos que puede haber. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Yahshua Mashiach de nada les aprovechará. Y aquí él se está dirigiendo ahora a atacar pues ese yugo que viene por mano de rabino. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley, toda la antigua ley, porque ella era señal del antiguo pacto, la circuncisión. Más entonces, como están en manos ahora de los rabinos, pues tienen también que cumplir todos los mandatos y lo demás que le impusieran los rabinos. Espérame un segundito, que un perro agarró un plato de metal y lo está sonando. Ya. ¿Por cuál va? Ya lo saqué, lo quité.
por el versículo 3 de Gálatas 5. Dice, pues, ¿verdad? Os digo que si os dejáis sin circuncidar, Mashiach de nada les aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncide, que está obligado a cumplir toda la ley. Y ya sabemos que eso fue lo que pasaba con el antiguo Israel, que se circuncidaban cuando tenían 8 días y después tenían que vivir tratando de cumplir toda la ley y jamás pudieron. Y su circuncisión jamás les valió, porque es imposible que el ser humano guarde la ley aparte de Mashiach, ¿verdad? Y que Mashiach es el único antídoto para cuando esa ley se quebranta, que entonces se puedan perdonar los pecados. Si no, las personas permanecen en la muerte y no heredan nada. Dice, de Mashiach os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia o del favor habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe, la esperanza de la justicia. Porque en Yahshua HaMashiach ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Está hablando, por supuesto, de la del prepucio, no la del corazón, sino de la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el amo, de que no optaréis por otro punto de vista. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Y está hablando, por supuesto, de lo que se infiltran para imponer entonces este tipo de cosas y perturbarlo. Estas cosas físicas, ¿no? Y con esto de la circuncisión, entonces viene el no mires, no toques, no guardes, no saborees. Pero yo, hermano, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Bueno fuera que los que os perturban también se mutilaran. Qué raro, de que hay tipo de mutilación, hablará él. ¿Verdad? De circuncisión. Sería entonces que había algunos mismos gentiles que estaban ya convencidos de la circuncisión y querían convencer a los demás, pero no se la habían hecho ellos mismos. Es posible, porque así yo conozco a muchos de por aquí, también que han pasado, que no tienen la circuncisión y andan por ahí abogando por la circuncisión del prepucio, como si para convencer a otros de que se la hagan para ellos no ser los únicos. Pero es que no se la tienen que hacer, ¿verdad? No se la tienen que hacer, porque eso no es requisito. Para Mashiach ni la circuncisión ni la incircuncisión nada es. El versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Y a veces también sin querer hacemos eso demasiado, ¿verdad? Y entonces viene después la retaliación o el castigo, como quiera que se quiera ver. Y la cuestión es, pero no es sano. Así que mejor no empezar y no morderse mucho los rabos unos a otros, como si fuéramos perros. Ahora habla del conflicto entre el espíritu y la carne a partir del versículo 16. Y dice, digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque los que andan, ¿verdad? Los que andan por el espíritu todo el tiempo están conscientes, pues entonces es difícil que caigan en pecado. O mucho más difícil que los que andan según la carne, y por supuesto, imagínense ustedes. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh. Ese tipo de cosas no se pueden practicar. Imagínense, se mencionan unas cuantas, no todas malísimas, porque inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, esas dos son malísimas. Enemistades, también viene el odio, pleitos, celos, enojos, rivalidades, todo eso es raíz del odio. Disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Imagínense ustedes. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el que anda en todas estas cosas, se ha perfeccionado su espíritu y tiene todas estas cosas dentro de sí, pues no hay ley que lo busque. Pues los que son de Yahshua HaMashiach han crucificado la carne con sus pasiones, junto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. Fíjense para allá. Y aquí pues es notable, ¿no?, que él describe de manera concisa todos los frutos del Espíritu. Yo creo que todos los que se dan en todos los demás capítulos, así por aislado, pues entonces el apóstol Pablo los reúne aquí y los dicta uno detrás del otro. Y dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, humildad, ¿no?, también, dominio propio. Y el primero, ya ustedes saben que es el amor, que fue el que describió arriba cuando dijo que toda la ley se reúne en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la Escritura dice que tenemos que probar los espíritus y ver si las personas tienen amor, porque si lo que tienen es odio o cosas similares, pues entonces están fallando, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 6 de Gálatas, que es el último. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, tal como Yahshua hizo, ¿se acuerdan? Arrojad sus cargas a mí y cumplid así la ley de Mashiach. Miren, lo dice ahí. Ese fue el mandato de él. Él hizo eso y mandó que lo imitáramos. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Verdad? Como dice, pero que cada uno examine su propia obra. Hay otro pasaje donde dice que si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos, ¿verdad?, y nos viéramos tal como son, en otras palabras, pues Yahweh no tendría necesidad de corregirnos ni de juzgarnos, porque nosotros mismos lo haríamos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí también, que cada uno examine su propia obra y vea si es algo o si no es nada. Y si esa persona fuese algo por tener muchas obras, comparado a otros hermanos, pues que se gloríe solamente con respecto a sí mismo y no que se lo diga a los demás hermanos o que se burle de ellos, ¿verdad? O que pues lo use en detrimento de las personas. Lo que debemos pensar todos es que nos faltan obras, ser como los hermanos de, me parece que eran los de Tiatira, que les faltaban obras. Después lo vamos a revisar, porque así, cuando pensamos que nos faltan obras, pues eso nos conduce a nosotros a hacer más y buscar cuáles son las obras que le agrada a Yahweh. Y las obras que podemos hacer, por supuesto, por nuestro prójimo, a quien tenemos que amar, porque es lo primero y lo más inmediato que tenemos a nuestro lado. Y si no podemos amar y hacer el bien a esas personas que vemos, pues ¿cómo vamos entonces a amar a Yahweh, que no lo podemos ver? Es invisible. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar. De Yahweh nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Ahí está también, ¿no?, en contexto, que primero se empieza por la casa, a hacer el bien, a compartir los recursos, y a considerarnos hermanos primero, pues, que a los que no son de la casa. Dice el versículo 11, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no perseguiros a causa de la cruz de Mashiach. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley.
mas ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Para decir que no, estos son míos, yo los circuncidé. Mira que muchos tengo, mira que muchos convencí. Mira que muchos seguidores ahora tengo. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro amo Yahshua HaMashiach, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La nueva creación se refiere al hombre nuevo, ¿verdad? Después que muere el viejo hombre, pues al hombre convertido, el hombre que renace otra vez, nueva criatura es, y que es el que tiene el corazón circunciso, el corazón ablandado, donde Yahshua le puede escribir, ¿no?, todas sus cosas y ponérselas en el corazón para que las obedezca. Los otros pues tienen el corazón endurecido. Y a los que anden conforme a estas reglas, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Yahweh. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Yahshua. Hermanos, el favor de nuestro amado Yahshua HaMashiach sea con vuestro espíritu, así sea. Fíjense ustedes, estaba diciendo, nadie me perturbe, déjense ya de tira y jala, porque hagan caso ya de lo que yo les estoy escribiendo, porque no se lo voy a poder estar repitiendo tanto. Más o menos eso es lo que Pablo quiere decir, ¿verdad? Acójanse de una vez a lo que les digo y no sigan con lo mismo, ni hablando ni dejándose seducir por los de la circuncisión, ni nada de eso, porque ya está bastante enfermito Pablo, parece. Ya le está molestando todo y además pues él tenía que seguir predicando y no quería tener, ¿cómo se llama? No interrupciones, sino obstáculos, y este tipo de cosas, ¿no?, que le hacían la labor más difícil. Él habló de eso también. A veces que los hermanos, pues hay algunos que hacen la labor más difícil y que eso no debe ser, porque no saben, ¿no?, el trabajo que es y el sacrificio sobre todo de una persona como el apóstol Pablo. Imagínense ustedes que se andaba por ahí, por cuantos sitios había en aquellas circunstancias, por aquellas carreteras, con aquella gente, y para aquellos tiempos no había policía por todos los caminos, ni patrullas, ni nada de eso. No podía pasar y te venía una fiera y te mataba, o venía algún salteador y te robaba todo, porque pasaban extranjeros también por todos esos sitios. Así que uno no sabía lo que podía pasarle. Pero claro, él iba con fe y con la protección de Yahweh y de Yahshua.